A ver, en el video anterior vimos un capítulo dedicado a la nostalgia de Rudy tras regresar a Rikarizu y la búsqueda de Kirishika, que sin querer fue más rápido de lo que pensaban. Todo comenzó con Rudy conociendo entre comillas a Nokopara, y es que claro, ya que el caballo no lo reconoció como aquel niño que formó parte de Dead End, Rudy tampoco quiso hacer mucho drama ya que no le guardaba realmente rencor, y quiso aprovechar sus habilidades para reunir información. Ahora, ya que el plan estaba hecho y Nokopara había salido a usar sus contactos, aún así Rudy quería seguir buscando por sí mismo. Así que junto a su grupo salió a las calles a preguntar, y sin querer se encontraron con Kirishika, que realmente fue gracias a Cliff, ya que después de estar todos cabizbajos por haber sido rechazados a tener una audiencia con Atofe, fue el de menor estatura de los cuatro el que dio la idea de descansar un poco y saciar sus estómagos, y además, gracias a su buena fe, decidió ayudar a lo que parece ser una persona de la calle con un poco de comida, y sí, esa sin hogar resultó ser Kirishika. Creo que el hecho de que se encontraran con la emperatriz de esa manera pues sí es algo creíble, ya que aunque los guardias la estaban buscando, ellos estaban buscando su versión antes de renacer, que era considerablemente diferente a la actual, y además al Kirishika llevar algo ya de tiempo sin comer, estaba toda sucia y solo pedía alimento en vez de andar diciéndole a todo mundo quién era. Por lo que aunque me parece algo sumamente conveniente para la trama, creo que también sí tiene algo de justificación. Bueno, el caso es que después de encontrarla, ya que los genios se pusieron a hablar de manera descuidada en medio de la calle, además de enterarse que la enfermedad de Nanahoshi sí tenía un remedio, la guardia real de Atofe no tardó en aparecer y además le explicaron a Rudy por qué es que Atofe estaba tan empecinada en buscarla. Resulta que Kirishika se había robado una botella de vino especial que Atofe estaba esperando con ansias, y al enterarse que había sido ella la ladrona, se había enfurecido como nunca. Y claro, como estamos hablando de gente inmortal, no le importaba quedarse el tiempo necesario en Rikarizu hasta encontrarla. Al final del día, Rudy aceptó llevar a Kirishika a su propio castillo para ver a Atofe, y de paso intentar conseguir algo de la hierba Socas, por lo que ahora sí, sin más que decir, hoy toca ver la tan ansiada primera aparición de la reina inmortal de los madrazos Atofe. Vayamos a ello. Aunque en el pasado el gran castillo de Kirishika había servido como un cuartel general, en la actualidad era más bien un lugar turístico en el que se le permitía la entrada a cualquier persona siempre y cuando ésta pagara una considerable cuota, aunque eso sí, solo habían unas cuantas zonas para que el público visitara. En cambio habían otras en las que estaba estrictamente prohibidas pasar, y allí estaba nuestro protagonista junto con Sanova, en la sala de audiencias privada en la que yacían esperando a Atofe junto al resto de los guardias. Por cierto, el hecho de que ahí solo estuvieran Rudy y Sanova se debía a que Cliff y Elina Liz habían sido escoltados al sótano para recoger la hierba Socas. Como sea, ante la demora de la reina, Rudy habló un poco del tema con Sanova y esto le hizo saber que cualquier persona de la realeza solía tomarse un tiempo preparándose para salir con las visitas. Y esto es de decir que lo tomó por sorpresa, ya que como mencioné en el video anterior, Rudy pensaba que a su fiel amigo solo le importaban las muñecas, pero Sanova incluso se decepcionó de que Rudy no notara cómo siempre cuidaba los botones y bordados de su ropa. Y siguieron así por un par de horas. Ahora, aunque la casi monótona plática había servido para matar el tiempo, Rudy ya estaba comenzando a desesperarse, por lo que preguntó en dónde estaba Atofe, y los guardias le respondieron que no se volvieran locos, pues para los demonios el tiempo funcionaba diferente. Una vez más, siendo inmortales, para ellos los años eran como horas. Aunque ojo, que el líder de los guardias se acercó a Rudy y le mencionó que en caso de que les ofreciera una recompensa, por favor fueran tan amables de rechazarla. Rudy simplemente tomó en cuenta su consejo y pensó para sí mismo que de igual forma no le interesaba aceptar una recompensa, ya que su objetivo no había sido entregar a Kirishika por algo tan casual. Que por cierto, Kirishika también se encontraba ahí, pero amarrada desde el cuello hasta los pies, haciéndola parecer una oruga. Pero mientras nuestro prota pensaba en ello, escuchó una voz femenina que simplemente le dijo: quítate. Por fin la gran reina inmortal había llegado. Así como con Badigadi, lo que vio Rudy le dijo que estaba viendo a un típico demonio en toda la extensión de la palabra. Detrás de él se encontraba una mujer con una piel de un tono azulado o algo negro, cabello blanco y ojos rojos como el infierno mismo. Así como detrás de su cintura se encontraban unas alas parecidas a las de un murciélago. En su frente sobresalía también un grueso y único cuerno. Además, también como su guardia, la mujer tenía una armadura negra que considerablemente estaba más desgastada que el resto, además de una gigantesca espada que parece imposible de sostener con sus delgados brazos. Además, en cuanto a su altura, la mujer poseía una estatura que podríamos definir como promedio en mujeres, más alta que Ariel, pero más pequeña que Rudy, es decir, rondaba entre el 1.60 y 1.70. Además, lo más distinguido de la reina, tenía un aura de violencia indescriptible que te decía que era alguien con quien no querías meterte. Si la veías acercarse a ti con una mirada seria, las piernas instintivamente te comenzarán a temblar y en automático bajarías la mirada. ¿Acaso no me escuchaste? Dije, muévete, exclamó Atofe.
Rudy entonces se hizo a un lado y Atofe caminó hasta el trono de la sala y se posó frente a él para desenvainar su espada, dejarla caer con la punta en el piso y gritar su nombre. Yo soy la reina del demonio inmortal Atofe Rivak. ¿Eh? Rudy ladeó su cabeza de confusión mientras el resto de guardias sacaban sus espadas y las levantaban en señal de respeto, menos uno, el líder, quien comenzó a cuestionar a Atofe de no entrar por la puerta principal sino por la trasera, pero Atofe respondió sin miramientos que le gustaba más entrar por delante. El líder de la guardia y Atofe comenzaron entonces a discutir hasta que la reina desenvainó su espada y atacó a su servidor a una velocidad sobrehumana y le voló el casco, algo que puso en pánico al resto de los hombres que fueron hacia él para recogerlo. El mismo casco terminó cayendo enfrente de Rudy, quien lo tomó y notó que en su interior tenía sangre húmeda y una grieta considerable, pero el líder rápidamente se levantó, lo que le hizo ver a Rudy que probablemente todos ahí también eran inmortales. Bueno, el caso es que después de esto, como si se tratara de un teatro, Atofe hizo que todos se volvieran a colocar en sus posiciones y repitió el mismo gesto imponente para volver a gritar su nombre, aunque en esta ocasión, Rudy y Sanova se pusieron de rodillas en señal de respeto. Atofe entonces comenzó a agradecerles por haber atrapado a Kirishika hasta que se quedó en silencio como queriendo dejar en suspenso la charla, pero después de 5 minutos, le preguntó al líder de la guardia, quien ahora sabíamos que se llamaba Moore, qué es lo que debía decir ahora, y su mano derecha le dijo que debía ofrecerles una recompensa. Rudy dijo que declinaba la ofrenda, pero Atofe pisó el suelo con rabia cuestionando si no quería su recompensa y, debido a la hostilidad que exudaba, Rudy aceptó inmediatamente. Si no le molesta que pregunte, ¿de qué se trata esta recompensa que tiene la intención de darnos?, dijo Rudy. En cambio, Atofe mostró una salta al premio: poder. Después, complementó diciendo que les daría el honor de unirse a su guardia personal para poner sus cuerpos a tope. Ante esto, Rudy solo pudo dar un qué de su boca y Atofe le dijo que con unos 10 años sin descanso lo dejarían como todo un hombre. Rudy entonces volteó a ver a Moore, quien tenía una total cara de resignación y no supo qué hacer. Lo siento mucho, pero si bien es un gran honor, tendré que abstenerme. Ahora, para infortunio de Rudy, Atofe ya estaba decidida, por lo que inmediatamente gritó que alguien fuera a buscar una armadura y trajera un contrato para firmarlo. Y aunque Rudy trató ahora de convencerla con que tenía una familia en casa esperándolo y no podía desaparecer por 10 años, la reina dijo que no veía problema en eso, ya que ella misma no había visto a su hijo por ya 100 años, y el que no hubiera noticias de su actualidad eran en realidad buenas noticias porque significaba que seguía vivo por ahí en algún lugar. No quiero ahondar en detalles, pero para que se hagan una idea, después de la famosísima guerra de Laplas, si no mal recuerdo, Atofe se casó con el legendario héroe Kaalman I, y como resultado tuvo un hijo a quien le llamó Kaalman II, quien de hecho formó parte de los 7 grandes poderes. Pero 10 años es un tiempo increíblemente largo para un humano. Además, le prometí a mi familia que regresaría y respondió Atofe con las venas de la frente ya hinchadas denotando su molestia. Y tengo una amiga esperando por mí. Necesito encontrar una cura para ella lo más pronto posible y regresar a casa. Además, tengo muchas otras cosas que hacer ahora mismo. No puedo simplemente quedarme aquí y obtener poder para mí mismo. En ese momento, Atofe gritó a todo pulmón que se callara y le dijo a Rudy que se decidiera si iba o no entrar a su guardia. Y nuestro prota volvió a declinar la oferta, lo que ahora sí hizo que el rostro de Atofe se pusiera rojizo y le preguntó por qué se rehusaba. Rudy le dijo entonces que ya le había dado sus razones y Atofe se quedó pensando como si estuviera tratando de procesar las palabras que Rudy había dicho minutos antes, algo que hizo que el ambiente se pusiera tenso de repente y alguien más alzó la voz. Kirishika le gritó a Rudy un "te lo dije", seguido de, sin importarle un poco que estuviera ahí, de decir que era una completa imbécil con quien no se podía tener una conversación decente. Pero ahora la misma Atofe le gritó que se callara y que no era un imbécil mientras desenfundaba su espada y se dirigió a Rudy mientras le decía que ya lo había descubierto. Todo este tiempo solo se había estado burlando de ella, negando unirse a su guardia, una interpretación totalmente errónea. Ante esto, los guardias trataron de calmar a Atofe mientras Moore le decía que rompería las cosas dentro del castillo, pero la reina no les hizo el más mínimo caso e incluso los mandó a volar como si fueran simples muñecos de trapo y seguía repitiendo que no era una estúpida, pero ahora quien le puso el pecho a las balas no fue nadie más y nadie menos que Sanova, quien además de hecho no sabía lo que estaba pasando ya que toda la conversación la habían tenido en idioma demoníaco, que recordemos Sanova no sabía. Yo me encargaré de esto. Sanova entonces se posicionó delante de Rudy y tomó a Atofe por los brazos para contenerla. Atofe entonces trató de quitarlo, pero gracias al inmenso poder de Sanova como un mico no pudo hacerlo, algo que incluso le valió ser reconocido por la misma reina. Nuestro fiel amigo trató de explicarle que solo querían las hierbas, pero como solo hablaba lengua humana, Atofe no entendía nada, y después de seguir forcejeando sin éxito, la misma reina prefirió cortarse su propio vaso con su espada, logrando así zafarse.
Después de caer como un simple pedazo de carne en el suelo, el brazo comenzó a moverse por sí mismo hasta reconectarse con Atofe sin dejar siquiera cicatriz alguna. Algo así como había sucedido con Buddy Gaddy cuando Rudy lo hizo pedacitos. Ahora ya completa, Atofe se presentó una vez más como la reina demonio inmortal Atofe Rybak, esposa de Kalman Rybak, fundador del estilo del dios del norte, y levantó su hoja para terminar su speech diciendo que les demostraría cómo se veía el estilo usado en combate. Sanova se encontraba en guardia listo para el ataque, pero mientras esto pasaba, Rudy comenzó a canalizar poder mágico en su prótesis listo para lanzar un ataque, pero ya que Cañón de Piedra tardaba unos segundos en ser conjurado, Rudy pensó en otro hechizo, electricidad. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que ya saben que normalmente me gusta complementar cosas de la obra que se explican en otros momentos para que tengan una mejor idea de lo que ocurre. Ya que no abordé a detalle los primeros meses de Rudy tras regresar de Begarid, aquí sí tengo que explicar cómo nace este nuevo hechizo. Ahora que Rudius y Roxy ya se habían reencontrado, casado y estaban tranquilos, la Pelea Azul le hizo saber a Rudy que ahora tenía el rango de Imperial en la magia de agua, y esto lo había conseguido recitando un hechizo poderoso llamado Rayo, el mismo que ya mencioné que Rudy usó en su batalla contra Orsted. El hechizo en sí era como una versión mejorada de Cumulonimbus. Una vez recitaban las palabras para ese hechizo, añadían unas nuevas que ya con el ambiente lluvioso y el aire tormentoso, provocaba que cayera un rayo ensordecedor en un lugar en específico que tenía la capacidad de destruir una gran parte del lugar donde cayera. Ahora, cuando Rudy aprendió Rayo, también desarrolló uno nuevo. Al momento de conjurarlo, haciendo unas variaciones en, si no mal recuerdo, la densidad de las nubes, desde su propio brazo podía hacer que un pequeño rayo saliera disparado electrocutando todo a su paso, y lo llamó electricidad, como un Pokémon. Ahora sí, habiendo ya explicado el hechizo, continuamos con la historia. Atofe se dirigió al dúo mientras gritaba de manera eufórica, pero Rudy gritó electricidad y salió de su guantelete un rayo de color púrpura que dejó cegados a todos por unos segundos, tomando la reina totalmente por sorpresa. Debido a la fuerza del hechizo, una sensación de entumecimiento y cosquilleo recorrió el brazo de Rudy, pero no había nada de qué preocuparse. Lo importante es que gracias a esto, Atofe se quedó pasmada y Sanova sin pensar le asestó un puñetazo en toda la cara que la mandó a volar hasta estrellarse en una de las paredes del castillo, que de hecho hasta se derrumbó y Atofe terminó sepultada bajo los escombros. Ante esta escena, unos guardias se dirigieron a Atofe mientras otros rodearon a Rudy y Sanova, quienes se pusieron en guardia listos para seguir la pelea. Pero ahora Moore decidió preguntarles una vez más si rechazaban unirse a la guardia, a lo que Rudy en esta ocasión, ya con seguridad, dijo que no. Atofe-sama siente afinidad por los individuos fuertes. Considerando que fueron capaces de detenerla antes de que ella pudiera hacer su técnica final y mandarla a volar a través de las paredes del castillo de un solo golpe, estoy seguro de que ella los querrá todavía más. Moore continuó diciendo también que si ella no les ordenaba atacarlos, no lo harían, pero si lo hacía, no los dejarían escapar. Rudy preguntó qué pasaría si los atrapaba y el líder de la guardia dijo que su señora los retaría a un duelo, los noquearía y los obligaría a firmar un contrato para servirle hasta el último día de sus vidas. Pero eso sí, con la gran ventaja entre comillas de permitirles 2 años de descansos por cada década de labor. Rudy volteó a ver a los demás guardias y notó que algunos bajaron las miradas dejando en claro que estaban ahí por haber pasado por su misma situación. Entonces, ¿qué sucede si ganamos el duelo? Moore respondió que en 5000 años las únicas personas que habían podido derrotarla habían sido el dios del norte Kalman y el dios demonio Laplace, por lo que era bastante más que obvio que el Rudy actual no tiene la fuerza para ganar. La charla siguió hasta que Rudy preguntó qué debían hacer y Moore dijo que debían de empezar a correr rumbo al sótano para reunirse con Cliff y el Dinalis, quienes probablemente ya habían reunido las hierbas ocas, y además por ahí se encontraba un túnel que daba a las afueras de la ciudad. Ahora, los demás guardias comenzaron a darles palabras de aliento para que huyeran y el dúo comenzó a caminar hacia la salida, pero mientras lo hacían, Rudy notó por el rabillo del ojo a Kirishika, quien observaba con ojos de ayúdame, y nuestro prota le preguntó a Moore si podía hacerlo. El guardia entonces dijo que su labor había sido atraparlo una vez y ya estaba cumplida. En pocas palabras, haría de la vista gorda. Rudy usó magia de fuego para quemar las ataduras de la emperatriz y el trío salió corriendo a toda velocidad, eso sí, agradeciéndole a Moore por el gesto. El grupo se encontró con Dinalis y Cliff, que ya tenían las hierbas en sus mochilas, además de macetas en sus manos listos para salir. Las hojas ocas eran de un color amarillento similar al de la aloe vera cuando ya estaba marchitado. Además, Dinalis dijo que les habían dado un papel con instrucciones de cómo cultivar la planta teniendo en cuenta que debía crecer sin luz solar, pero ya que estaba escrito en lengua demonio, no sabía qué decía. Sin embargo, de manera apresurada, Rudy dijo que ya en casa la leería y procedió a explicar la situación actual. Y de hecho, la misma Dinalis no se mostró sorprendida, ya había escuchado en el pasado que Atofe tenía esos modos.
Lo siguiente fue tomar una decisión sobre cómo salir del castillo, ya que Rudy no estaba totalmente confiado de salir por el túnel subterráneo, pero antes de decidir, se escuchó una voz debajo de ellos que abandonaran la idea del túnel. Era Kirishika quien lo decía. Además, la gran emperatriz complementó con que aunque planeaba no decirles nada por haberla entregado, realmente el túnel había sido destruido en el pasado por Badigadi durante la guerra de Laplas. Moore era más bien un traicionero que buscaba favorecer solo a Tophe. En verdad los había enviado a un callejón sin salida. A pesar de ser un subordinado de la poco inteligente Atofe, Moore era en realidad un viejo lobo de mar con un IQ mayor al promedio, ya que a la reina le encantaba perseguir a sus presas y derrotarlas con sus manos. Los había puesto como peces en un estanque. Rudy ahora le preguntó a Kirishika si debían salir por la superficie y esta le respondió que sí, pero nuestro prota comenzó a sobrepensar creyendo que tal vez Moore ya contaba con que Kirishika los haría salir por arriba y ya lo estarían esperando, o que tal vez ya habían reparado el túnel y ahora pueden salir por ahí. Ahora, mostrando confianza en sus aliados, Rudy les preguntó a todos entonces por dónde debían salir, y la mayoría votó que la mejor opción era salir por arriba. Ahora ya con el plan de huida decidido, Rudy organizó la formación del escuadrón. Linalis iba a estar en la delantera guiando al grupo al círculo de teletransportación. Cliff, siendo el más inexperto, estará detrás de ella siendo protegido por Sanova, y Rudy se encontraría en la retaguardia listo para usar su magia. Y también, antes de partir, Kirishika preguntó qué estaría haciendo ella y Rudy simplemente dijo que podía subirse en Sanova, que llevaría además el equipaje, y la emperatriz sin problema alguno se sentó en su hombro, que aunque Rudy lo había dicho de manera sarcástica, en verdad funcionaba ya que la pelirrosa tampoco puede ayudar mucho. Como sea. Ya con todo listo, el grupo salió del castillo mientras a sus espaldas se escuchaba un estruendoso grito de Atofe exigiendo a Moore que fuera tras ellos. Así como lo había predicho Kirishika, la ciudad, que ya estaba cubierta por la oscuridad de la noche pero iluminada, se encontraba totalmente libre de la guardia de Atofe, lo que le permitió al grupo escapar sin muchas complicaciones. Incluso la grieta que indicaba la entrada y salida solo tenía a los dos guardias típicos que los dejaron salir sin preguntarles nada. Ahora, cuando el grupo llegó al continente, pusieron una señal para recordar por dónde estaba el círculo de teletransportación, pero al llegar a ella, todos se frenaron en seco, y es que era obvio, Atofe no los iba a dejar escapar tan fácil, ella misma yacía ahí bloqueando el paso y rodeada de su guardia personal. Básicamente, ya que Moore no había podido saber qué ruta de escape tomarían, utilizó todas las posibles. Por un lado, un grupo de guardias fue por el túnel que sí estaba reparado y de manera lógica los llevaba a las afueras de la ciudad en un punto cercano al círculo de teletransportación. Otro grupo, comandado por el pelirrojo, iba por tierra persiguiéndolos y finalmente Atofe llegó al lugar volando. A fin de cuentas, el líder de la Guardia Real sabía que huyeran por donde huyeran, tenían como objetivo el círculo de teletransportación, los atrapó como a ratas. De hecho, hablando del mismo, Moore casi al mismo tiempo que Rudy llegó al lugar, ahora sí que se encontraban sin escapatoria. Atofe le agradeció por su excelente desempeño y el hombre le pidió que entonces a partir de ahora se controlara y le hiciera caso, pero la reina simplemente dijo no y desenfundó su espada para por tercera vez gritar su nombre a los cuatro vientos y retar a Rudy a un duelo. Si ganaba, lo reconocería como héroe, si perdía, será su esclavo hasta el último de sus días. Todo esto mientras reía de manera desenfrenada como si fuera un personaje de anime. No, espera, así lo es. Como sea, Rudy al ver esto simplemente pensó para sí mismo que tal vez no podría volver a casa como le había prometido a Sylphie, a las puertas de su hasta ahora pelea más complicada. Y bueno, así terminamos con el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te recuerdo que si quieres saber más de algún otro personaje, si le dejas tu recomendación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este humilde canal. Además te recuerdo que puedes seguirme en Insta, donde no subo nada, o en TikTok, donde solo resubo clips de mis videos o algún que otro meme. Sin más que decir, hasta la próxima.